¿Alguna vez te has detenido a pensar en la delgada línea que separa la opulencia del desamparo? Imagina a un hombre que lo tiene todo, un imperio financiero construido con sudor, visión y, seamos honestos, una buena dosis de suerte. Un hombre cuyas mañanas comienzan con café de origen exótico servido en tazas de porcelana fina y cuyas noches terminan en sábanas de seda, con el eco de decisiones que mueven mercados enteros. Este es Ricardo Valenzuela, un titán de la industria, un hombre sinónimo de éxito, de poder, de esa clase de riqueza que parece tan sólida como las torres de cristal que él mismo ha erigido en el horizonte de la ciudad. Su vida es un tapiz de reuniones de alta alcurnia, viajes en jets privados y la constante validación de un mundo que admira su fortuna. Pero, ¿qué sucede cuando esa fortaleza de acero y cristal se tambalea, no por una crisis bursátil, sino por un simple, desgarrador portazo? ¿Qué pasa cuando la persona que se enfrenta a ti, con la mirada perdida y la voz quebrada, te suelta una frase que resuena con la urgencia de lo insoslayable? ¿Puedo dormir en su garaje? Esta no es una pregunta cualquiera, es un grito en la oscuridad. Una confesión de desesperación que irrumpe en la vida meticulosamente orquestada de Valenzuela. Es un momento que desmantela la fachada de invencibilidad, obligándolo a confrontar una realidad que, hasta ese instante, había permanecido cuidadosamente apartada de su universo de privilegios. Lo que hace que esta pregunta sea particularmente impactante es el contraste inherente. El garaje de Ricardo Valenzuela no es un simple espacio para guardar autos, es un santuario de ingeniería automotriz, un museo rodante de la máxima expresión del diseño y la potencia. Cada vehículo allí es una obra de arte, custodiada con celo, pulida hasta el último cromo. Imagina la frialdad de ese espacio, la ausencia de calidez humana, iluminado por luces de neón que resaltan las líneas aerodinámicas de máquinas que valen más que la casa de la mayoría de las personas. Es un lugar de exhibición, no de refugio. Y es precisamente en este escenario, tan ajeno a la necesidad básica de cobijo, donde se presenta una petición que desafía toda lógica, toda la estructura de su vida. La mujer que pronuncia esas palabras, cuyo nombre aún no conocemos, pero cuya presencia ya es una fuerza disruptiva, no es una extraña cualquiera. Su desesperación, palpable en cada síntoma de su agotamiento, es un espejo oscuro de algo que Valenzuela, en su burbuja de éxito, ha logrado ignorar. Ella busca no solo un techo, sino un respiro, un lugar donde la noche no sea un abismo de incertidumbre. Este encuentro fortuito, esta súplica nacida de la adversidad, es el catalizador de una narrativa que se adentra en terrenos inexplorados para Ricardo. Es la historia de cómo el polvo de los caminos transitados por la necesidad puede manchar la pulcritud de una vida de élite y cómo las verdades más profundas a menudo se esconden en los lugares más inesperados. La frase «¿Puedo dormir en su garaje?» no es solo una petición de auxilio. Es una llave que abre una puerta a un secreto largamente guardado, un secreto que involucra a la figura de una niña, la nieta de Valenzuela, cuya existencia él desconoce. Esta revelación, que se desvelará gradualmente, es el corazón palpitante de esta historia. No se trata de un simple drama familiar, sino de una profunda meditación sobre la naturaleza de la riqueza, el amor y la familia. ¿Qué significa realmente tenerlo todo cuando se carece de lo más esencial, como un vínculo humano genuino? ¿Puede el calor de una conexión familiar forjada en las llamas de la adversidad derretir el hielo de una vida de aislamiento autoimpuesto? La cámara se sumergirá en la tensión de este momento inicial, capturando cada matiz de la sorpresa, la incredulidad y quizás una chispa de compasión en el rostro de Ricardo. Exploraremos las emociones crudas que surgen cuando los mundos de estos dos individuos colisionan.
Veremos la lucha interna de Valenzuela entre su instinto de proteger su ordenado y lujoso estilo de vida y la inesperada resonancia que la vulnerabilidad de esta mujer provoca en él. La petición, aparentemente simple, se convierte en un pozo de complejidad, obligando a una reevaluación de sus prioridades, de sus valores y de la propia definición de lo que significa ser humano en un mundo a menudo deshumanizado por la ambición y el materialismo. Este es el punto de partida de un viaje que nos llevará más allá de los titulares de las revistas de negocios y las mansiones ostentosas, para explorar el territorio más profundo y a menudo doloroso de las relaciones humanas, los secretos que nos definen y las sorpresas que la vida nos depara cuando menos las esperamos. Es una invitación a cuestionar nuestras propias percepciones, a mirar más allá de las apariencias y a considerar que, a veces, las mayores fortunas no se miden en dinero, sino en los lazos que nos unen. El contexto de la petición de la mujer, más allá de la mera necesidad de un techo, se ancla en una historia de abandono y resiliencia que Ricardo desconoce por completo. Ella no es simplemente una persona en desgracia. Es Elena, una madre soltera que ha luchado contra viento y marea para mantener a su pequeña hija, Sofía, lejos de las sombras de la pobreza y la inestabilidad. Su llegada al umbral de la mansión Valenzuela no es un acto de oportunismo, sino un último recurso desesperado, una medida tomada tras agotar todas las vías convencionales. El garaje, con su aire acondicionado regulado y sus pisos pulidos, representa para ella no un lujo, sino una anomalía protectora, un resguardo temporal del frío de una noche que simboliza la desolación de su presente. La historia de Elena es un testimonio de la tenacidad humana, de cómo la adversidad puede esculpir un carácter de acero, mientras que la opulencia, paradójicamente, a veces puede fragilizar. Ella ha navegado por las aguas turbulentas de la precariedad, aprendiendo a leer las señales de peligro y a encontrar refugio en los lugares más insospechados. Profundizando en la psique de Ricardo en este instante, es crucial entender que su mundo se rige por la lógica del negocio, por el cálculo de riesgos y beneficios. La presencia de Elena y su petición representan una variable imprevista, una disrupción en su ecuación cuidadosamente balanceada. Él está acostumbrado a resolver problemas con recursos, dinero, influencia, contactos. Sin embargo, la necesidad de Elena no se compra ni se vende. Es una necesidad existencial que trasciende las transacciones financieras. La sorpresa inicial de Ricardo se transforma en un desconcierto ante la imposibilidad de catalogar la situación dentro de sus marcos de referencia habituales. No es un inversor buscando capital, ni un competidor intentando una jugada sucia. Es una súplica pura, desnuda de pretensiones, que lo obliga a confrontar la fragilidad de su propia seguridad y la naturaleza superficial de muchas de sus relaciones. Su garaje, ese templo de la tecnología y el diseño automotriz, se convierte de repente en un espacio cargado de una tensión inesperada, un escenario donde la ética y la empatía son puestas a prueba sin la mediación de asesores legales o financieros. La narrativa se enriquece al explorar la posible historia de cómo Elena llegó a conocer la existencia de la mansión Valenzuela, y más importante aún, la conexión que la impulsa a buscar a Ricardo. Quizás su desesperación la llevó a indagar sobre posibles fuentes de ayuda, o tal vez un encuentro casual en el pasado, un atisbo fugaz de la vida del magnate, sembró una semilla de esperanza. Es fundamental evitar la simplificación de Elena como una figura pasiva. Su agencia, su determinación para proteger a su hija, es lo que la impulsa a cruzar el umbral de lo imaginable. La petición de usar el garaje, aunque parezca humillante,
Es una manifestación de su ingenio para encontrar una solución que le permita mantener una mínima dignidad y seguridad para Sofía, sin exponerlas a la vulnerabilidad extrema de la calle. Ahora, considera cómo esta situación podría resonar en ti si te encontraras en una encrucijada similar. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por proteger a tus seres queridos, incluso si eso significa pedir ayuda en circunstancias que desafían tu orgullo? El contraste entre el entorno del garaje y la situación de Elena es un potente símbolo de la dicotomía entre la riqueza material y la pobreza humana. Mientras los coches exhiben el pináculo del logro humano en términos de ingeniería y diseño, Elena representa la lucha fundamental por la supervivencia y el afecto. La frialdad del metal y el concreto del garaje se opone al calor y la vulnerabilidad de una madre y su hija buscando un refugio. Este espacio, diseñado para la admiración y la exclusividad, se ve invadido por la cruda realidad de la necesidad, forzando una confrontación entre dos universos que hasta ese momento parecían existir en planos completamente diferentes. La atmósfera del garaje, normalmente impregnada del aroma a cuero y combustible de alta calidad, se carga ahora con la fragancia tenue pero persistente del miedo y la esperanza. Es en este ambiente donde las verdaderas motivaciones y los valores de los personajes comienzan a revelarse, despojados de las convenciones sociales y las apariencias. La dinámica que se gesta en el garaje de Ricardo Valenzuela, tras la inusual petición de Elena, trasciende la mera concesión de un refugio. Es el principio de una interconexión forzada entre dos mundos que, hasta ese momento, operaban en órbitas completamente separadas. La presencia de Elena y Sofía en ese espacio, concebido para la exhibición y el resguardo de bienes materiales de valor incalculable, introduce un elemento orgánico y vulnerable que desafía la esterilidad del entorno. Para Ricardo, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida a través de transacciones y acuerdos, la situación presenta un enigma que las finanzas no pueden resolver. La necesidad de Elena no es una deuda que pueda saldarse con un cheque, es una demanda de humanidad que exige una respuesta más allá de lo transaccional. Por consiguiente, este escenario se convierte en un laboratorio social donde las jerarquías preestablecidas comienzan a difuminarse, obligando a ambos personajes a reevaluar sus percepciones mutuas y, más importante aún, a sí mismos. La dinámica inicial se caracteriza por una tensión palpable, un equilibrio precario entre la desconfianza y la incipiente curiosidad. Ricardo, en su intento por mantener una distancia prudencial y un control sobre la situación, podría imponer reglas tácitas o explícitas, mientras que Elena, impulsada por la necesidad imperiosa de proteger a Sofía, se adaptaría con una mezcla de cautela y pragmatismo. Un aspecto crucial a explorar aquí es la reconfiguración del concepto de hogar que se produce en este peculiar santuario automotriz. Para Ricardo, su mansión es un símbolo de estatus y poder, pero el garaje, en su frialdad y funcionalidad, representa un espacio despojado de la intimidad y el calor que tradicionalmente asociamos con un hogar. Sin embargo, para Elena y Sofía, ese mismo garaje se transforma en un refugio temporal, un microcosmos donde la seguridad y la esperanza comienzan a echar raíces. La presencia de Sofía, con su inocencia y su capacidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas, actúa como un catalizador inesperado. Sus juegos improvisados entre los vehículos de lujo, sus preguntas inocentes sobre los coches, inyectan una vitalidad y una calidez que el espacio nunca antes había experimentado. Es un recordatorio viviente de que la esencia de un hogar no reside en su arquitectura o su valor material, sino en los lazos afectivos y la sensación de pertenencia que se cultivan en su interior.
Así, el garaje deja de ser meramente un espacio de almacenamiento para convertirse en un escenario de descubrimiento mutuo, donde la opulencia se encuentra con la simplicidad y la frialdad del metal se ve matizada por el calor de las interacciones humanas. Por otro lado, la situación obliga a una evaluación de la vulnerabilidad y la fortaleza desde perspectivas radicalmente distintas. Ricardo, a pesar de su inmensa fortuna, se encuentra vulnerable ante una situación que escapa a su control y a su comprensión. Su poder financiero, tan efectivo en el mundo de los negocios, se revela inútil para resolver la crisis emocional y existencial de Elena. Por el contrario, Elena, desprovista de recursos materiales, demuestra una fortaleza extraordinaria, nacida de la necesidad de proteger a su hija y de la resiliencia forjada a través de las adversidades. Su determinación para asegurar un futuro digno para Sofía es una fuerza motriz que impulsa sus acciones y la lleva a tomar decisiones audaces, como la de pedir ayuda a un hombre que representa todo lo que ella no es. Este contraste pone de manifiesto que la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta en la acumulación de riqueza, sino en la capacidad de afrontar la adversidad con coraje, ingenio y un profundo amor por los seres queridos. La presencia de Sofía, como un faro de inocencia en medio de esta compleja situación, subraya la importancia de proteger y nutrir esa vulnerabilidad, recordándonos la responsabilidad que tenemos como sociedad hacia los más indefensos. Además, es importante considerar la emergencia de un entendimiento tácito entre Ricardo y Elena, un lenguaje no verbal que se desarrolla a medida que comparten este espacio inusual. A pesar de las barreras sociales y económicas que los separan, ambos se ven obligados a interactuar en un nivel más fundamental. Ricardo, al observar la dedicación de Elena hacia Sofía, comienza a vislumbrar el valor de las conexiones humanas genuinas, un aspecto que quizás ha descuidado en su búsqueda de éxito. Elena, por su parte, al presenciar la reacción inicial de Ricardo y posiblemente su posterior, aunque reticente aceptación, empieza a percibir que debajo de la fachada del magnate existe un ser humano capaz de empatía. Este entendimiento mutuo, forjado en la discreción y la necesidad compartida de mantener la situación bajo control, crea un vínculo inesperado. No se trata de una amistad instantánea, sino de un reconocimiento mutuo de la humanidad del otro, un primer paso hacia la desmantelación de prejuicios y la construcción de un puente entre sus mundos. Este proceso se asemeja a la forma en que dos culturas distintas, al verse obligadas a coexistir, gradualmente aprenden a comunicarse y a respetarse, encontrando puntos en común a pesar de sus diferencias. La inesperada convivencia en el garaje de Ricardo Valenzuela desata una reconfiguración profunda de las prioridades y valores para ambos protagonistas, impulsada por la presencia de la pequeña Sofía. Para Ricardo, la rutina diaria, antes dictada por la agenda corporativa y las demandas del mercado, se ve alterada por la necesidad de atender, aunque sea de forma indirecta, a la niña. Los horarios de comida, las preocupaciones por su bienestar básico e incluso la observación de sus juegos sencillos comienzan a desplazar la urgencia de los negocios de su mente. Esta exposición forzada a las necesidades primarias de un ser humano vulnerable contrasta marcadamente con su acostumbrada interacción con cifras y estrategias abstractas. De repente, las decisiones que antes tomaba con frialdad calculada, ahora se ven matizadas por la preocupación genuina por el impacto en Sofía. Ahora, considera cómo esta situación podría aplicarse a ti. ¿Cuántas veces hemos priorizado lo urgente sobre lo verdaderamente importante, perdiendo de vista el valor intrínseco de las conexiones humanas básicas?
El garaje, en este sentido, se convierte en un espacio de desaprendizaje y reaprendizaje para Ricardo, donde las lecciones más valiosas no provienen de las aulas de economía, sino de la observación directa de la infancia y la necesidad. Por su parte, Elena se ve obligada a navegar por las complejidades de la gratitud y la autopreservación en un entorno que le resulta ajeno y potencialmente amenazante. Si bien agradece la oportunidad de refugio, la constante conciencia de su dependencia y la posible condescendencia de Ricardo generan una tensión interna. Su instinto de proteger a Sofía la impulsa a ser cautelosa, a no revelar más de lo necesario y a mantener una fachada de independencia, a pesar de su precaria situación. La dinámica se asemeja a la de un náufrago en una isla desierta que, aunque agradecido por la ayuda de un rescatista, mantiene una reserva natural hasta asegurarse de que sus intenciones son genuinas. La presencia de Sofía, sin embargo, actúa como un bálsamo para Elena, recordándole constantemente la razón de su lucha y brindándole la fuerza necesaria para sobrellevar la situación. La niña, ajena a las complejidades adultas, establece un puente natural de afecto, mitigando la rigidez del entorno y suavizando las interacciones entre Elena y Ricardo. Además, la emergencia de un entendimiento tácito sobre la naturaleza de la familia se manifiesta de manera sorprendente en este espacio confinado. Ricardo, un hombre cuya vida familiar ha sido, hasta ahora, marcada por la ausencia o la superficialidad, comienza a observar la profunda conexión entre Elena y Sofía. La forma en que Elena cuida de su hija, su abnegación y su amor incondicional le presentan un modelo de relación que contrasta con sus propias experiencias o falta de ellas. Este contraste le permite reflexionar sobre los verdaderos pilares de una familia: el apoyo mutuo, el sacrificio y el afecto incondicional, más allá de los lazos de sangre o los acuerdos legales. Elena, a su vez, al ser testigo de la reacción de Ricardo ante Sofía, y quizás de alguna iniciativa tímida de acercamiento por parte de él, percibe una grieta en la coraza del magnate, una potencial apertura a la conexión humana que la llena de una cautelosa esperanza. Ahora, considera cómo esto se aplica a ti, en tu propia vida, qué defines como los elementos esenciales de una familia y cómo se comparan con lo que observas en tu entorno. Finalmente, la redefinición del concepto de éxito se presenta como una consecuencia inevitable de esta convivencia forzada. Ricardo, cuya vida entera ha estado dedicada a la acumulación de riqueza y poder, se ve confrontado con la realización de que la verdadera medida del éxito podría no residir en sus cuentas bancarias o en su imperio empresarial. La simple sonrisa de Sofía, la demostración de afecto de Elena, o la sensación de haber brindado un mínimo de seguridad a alguien necesitado, empiezan a tener un peso significativo en su escala de valores. Por el contrario, Elena, cuya vida ha estado marcada por la lucha contra la adversidad, comienza a vislumbrar que el éxito no solo se mide por la estabilidad económica, sino también por la capacidad de mantener la integridad, el amor y la esperanza frente a las dificultades. El garaje, este espacio tan particular, se convierte en un crisol donde las definiciones convencionales de éxito se disuelven, dando paso a una comprensión más profunda y humana de lo que realmente importa en la vida. La dinámica de poder en el garaje, lejos de ser estática, experimenta una subversión silenciosa de las expectativas sociales. Ricardo, acostumbrado a ser el eje central de cualquier interacción, se encuentra en una posición donde su riqueza, su influencia y su autoridad habituales pierden gran parte de su efectividad. Su intento inicial de imponer orden, de dictar términos, se ve paulatinamente erosionado por la simple presencia de Sofía y la indomable resiliencia de Elena.
La niña, con su capacidad para ver más allá de las apariencias, trata a Ricardo no como el magnate inalcanzable, sino como un adulto más en su entorno, quizás un poco serio, pero accesible. Esta inocencia desarmante obliga a Ricardo a interactuar desde una perspectiva diferente, despojada de la jerarquía que normalmente lo rodea. A su vez, Elena, al observar esta peculiar dinámica, comienza a percibir que la verdadera fortaleza de Ricardo no reside en su fortuna, sino en su potencial para la conexión humana, una cualidad que él mismo parece estar redescubriendo en este inusual escenario. Piénsalo, ¿cuántas veces nos hemos sorprendido al ver la genuina bondad o la inesperada vulnerabilidad en personas que por su posición esperamos que sean inexpugnables? En este contexto, la arquitectura del garaje se transforma de un espacio de exhibición a un lienzo para la interacción humana. Las luces frías, inicialmente diseñadas para realzar el brillo de los coches de lujo, ahora iluminan momentos de ternura entre Elena y Sofía, o gestos de incomodidad y reflexión en Ricardo. Los vehículos de alta gama, antes símbolos de estatus y poder, se convierten en meros muebles en el telón de fondo de las pequeñas dramas y triunfos cotidianos. Quizás Sofía decida pintar un dibujo en el capó de un coche deportivo con tiza, o Elena organice un pequeño rincón para jugar con sus escasas pertenencias, transformando el espacio de manera orgánica. Este proceso de apropiación del espacio, aunque temporal y discreto, es fundamental. Demuestra cómo la necesidad y el afecto pueden redefinir la función y el significado de un lugar, despojándolo de su propósito original para infundirlo con una nueva vida. Es un recordatorio de que los lugares adquieren su verdadero valor, no por su costo o su diseño, sino por las experiencias y las emociones que albergan. Además, se pone de manifiesto la emergencia de un código de comunicación no verbal que trasciende las barreras sociales y económicas. Las miradas de Elena hacia Sofía, los gestos protectores, la forma en que Ricardo observa a la niña, todo ello comunica un torrente de información y emoción que las palabras a menudo no pueden expresar. La forma en que Ricardo, quizás con torpeza al principio, intenta interactuar con Sofía, ofreciéndole un juguete de un coche de colección o simplemente observándola jugar, habla de una lucha interna y de un incipiente deseo de conexión. Elena, por su parte, con sus expresiones de gratitud sutil y su esfuerzo por mantener la dignidad, transmite un mensaje de fortaleza y respeto. Este diálogo silencioso es, en muchos sentidos, más revelador que cualquier conversación formal. Piénsalo, ¿cuántas veces hemos entendido perfectamente el estado de ánimo o la intención de alguien con solo una mirada o un gesto sin necesidad de una sola palabra? Finalmente, la situación en el garaje desafía la noción de necesidad desde una perspectiva más amplia. Si bien Elena está claramente en una situación de necesidad material extrema, Ricardo, el hombre que aparentemente lo tiene todo, se enfrenta a una necesidad diferente, la de conexión humana, la de propósito más allá de las ganancias, la de redescubrir su propia humanidad. La presencia de Elena y Sofía actúa como un espejo, reflejando las carencias en la vida de Ricardo que él había logrado ignorar o reprimir. Su opulencia material no ha logrado llenar el vacío de la soledad o la falta de vínculos significativos. La aparente simplicidad de la petición de Elena, un lugar donde dormir, abre la puerta a una complejidad mucho mayor, revelando que las necesidades humanas más profundas son universales, independientemente de la cuenta bancaria. Es, en esencia, una ilustración de cómo la adversidad ajena puede ser el catalizador para el crecimiento y la autoconciencia de quienes viven en la comodidad. El peso del secreto que envuelve a Sofía y su conexión con Ricardo Valenzuela se convierte en un foco de tensión latente dentro del garaje.
Elena, impulsada por un instinto de supervivencia y protección, se enfrenta a la angustia de ocultar una verdad fundamental que podría alterar drásticamente la realidad de todos. El mero hecho de que Sofía sea su nieta, una ramificación biológica del árbol genealógico de Valenzuela, la convierte en una posesión de un valor incalculable, tanto emocional como potencialmente patrimonial. La forma en que Elena maneja esta información, la manera en que navega las interacciones diarias sin revelar la magnitud de su vínculo, es un acto de equilibrio delicado. Cada pregunta inocente de Sofía sobre su abuelo o sobre la vida que llevan representa para Elena un desafío, una prueba de su capacidad para mantener la compostura y la discreción. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces hemos presenciado o experimentado la carga de guardar un secreto que, si se revelara, transformaría por completo el panorama de quienes nos rodean? Este es el drama silencioso que se desarrolla en paralelo a la rutina de supervivencia, un drama que se nutre de la proximidad forzada y la incertidumbre del futuro. En este contexto, la naturaleza del legado y la herencia adquiere una dimensión inesperada y profundamente personal. Ricardo Valenzuela, un hombre cuya vida ha estado definida por la construcción de un imperio y la planificación meticulosa de su sucesión, se encuentra, sin saberlo, ante la presencia de la heredera que nunca imaginó. La pequeña Sofía, con su risa contagiosa y su inocencia, representa una continuación tangible de su linaje, un futuro que él, en su afán por la acumulación, había pasado por alto. Elena, al ser la guardiana de este secreto, se encuentra en una posición de poder insospechado. Ella posee la llave para desbloquear el conocimiento de Ricardo sobre su propia descendencia, una información que podría reescribir las reglas de su legado. La ironía de la situación reside en que, mientras Ricardo se preocupa por la gestión de sus activos físicos y financieros, la verdadera riqueza de su futuro, su sangre, reside en el garaje, bajo el cuidado de una mujer a quien él considera, en el mejor de los casos, una beneficiaria temporal. Por añadidura, la perspectiva de la familia elegida frente a la familia biológica se vuelve un tema central, aunque implícito. Elena, a través de sus acciones y su dedicación inquebrantable hacia Sofía, encarna la idea de una familia forjada por el amor y el compromiso, independientemente de los lazos de sangre. Ella ha elegido ser el pilar de Sofía, brindándole un hogar y un futuro a pesar de las adversidades. Ricardo, por otro lado, representa la estructura de la familia biológica, un concepto que él ha dado por sentado o quizás ha descuidado en su búsqueda de éxito. La dinámica entre ellos y la presencia de Sofía como punto de conexión sugiere que la verdadera esencia de la familia no reside únicamente en la genética, sino en el cuidado, el sacrificio y el afecto genuino. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Qué significa para ti la palabra familia? ¿Y cómo se compara con las distintas formas en que se manifiesta en tu propia vida o en la de quienes conoces? La situación en el garaje, con su crudeza y su intimidad forzada, ofrece una lente única para examinar estas diversas interpretaciones de la pertenencia y el parentesco. Finalmente, la conciencia de la temporalidad se cierne sobre la estadía en el garaje, añadiendo una capa de urgencia a la situación. Elena sabe que este refugio es transitorio. La pregunta no es si tendrán que irse, sino cuándo y a dónde. Esta precariedad inherente impulsa sus pensamientos hacia el futuro, hacia la necesidad de un plan más allá de la supervivencia inmediata. Para Ricardo, aunque su vida se desarrolle bajo la premisa de la permanencia y el control, la presencia de Elena y Sofía introduce una variable de imprevisibilidad, un recordatorio de que incluso las estructuras más sólidas pueden ser alteradas por circunstancias imprevistas.
La atmósfera del garaje, aunque aparentemente estática, está cargada de la tensión de un futuro incierto, donde las decisiones tomadas en el presente tendrán repercusiones significativas en las vidas de todos los involucrados. La danza de la supervivencia y la dignidad que Elena protagoniza dentro de los confines del garaje se revela en su astucia para transformar lo mínimo en un campo de juego para Sofía. No se trata solo de encontrar un lugar donde dormir, sino de recrear un ambiente de normalidad y afecto para su hija, a pesar de las circunstancias adversas. Observamos cómo Elena utiliza objetos cotidianos, quizás restos de embalajes de los coches o incluso piezas de cartón desechadas, para armar pequeños juguetes o estructuras improvisadas para Sofía. Esta capacidad de adaptación y reinvención, de conjurar un mundo de fantasía a partir de la nada, es un testimonio de su fortaleza interior, una que Ricardo, acostumbrado a la abundancia de recursos, apenas puede concebir. Ahora, piensa en cómo tú mismo has tenido que ser ingenioso ante la escasez. ¿Qué objetos aparentemente sin valor se convirtieron en herramientas o fuentes de alegría en momentos difíciles? Esta habilidad de Elena para nutrir la infancia de Sofía en un entorno tan desprovisto de comodidades subraya la idea de que el amor y la creatividad humana pueden florecer incluso en los terrenos más áridos, redefiniendo el concepto de hogar no por su ubicación o sus posesiones, sino por la calidez de las relaciones que lo habitan. Por otro lado, la gestión de la esperanza y el pragmatismo se convierte en el delicado acto de equilibrio de Elena. Por un lado, la presencia de Ricardo y el acceso a su mansión, aunque limitado al garaje, representan una posibilidad remota pero tangible de un futuro más estable. Esta esperanza, alimentada por la necesidad y el instinto de supervivencia, la impulsa a mantener una fachada de compostura y a buscar, quizás sutilmente, formas de ganarse la confianza, o al menos la empatía de Ricardo. Sin embargo, esta esperanza coexiste con un pragmatismo férreo, una conciencia aguda de la precariedad de su situación. Elena sabe que no puede depender eternamente de la benevolencia de un extraño, por muy adinerado que sea. Por consiguiente, sus acciones están teñidas de una urgencia subyacente, una planificación silenciosa para el momento en que esta tregua temporal llegue a su fin. Esta dualidad entre la esperanza de un mañana mejor y la cruda realidad del presente es un motor constante en su comportamiento, una tensión que se manifiesta en cada interacción. Además, la observación de la infancia como espejo de la propia humanidad se vuelve una herramienta inesperada para Ricardo. La inocencia con la que Sofía interactúa con él, desprovista de prejuicios o expectativas basadas en su estatus social, lo obliga a confrontar facetas de sí mismo que había mantenido enterradas. La forma en que la niña reacciona ante sus gestos, ya sean torpes o genuinos, actúa como un barómetro de su propia humanidad. Cuando Sofía ríe ante una broma improvisada o se muestra curiosa ante sus preguntas, Ricardo vislumbra la posibilidad de una conexión que trasciende las transacciones comerciales. De igual modo, la forma en que Elena protege y cuida a su hija con una devoción que Ricardo quizás nunca ha experimentado o valorado plenamente, le presenta un modelo de amor incondicional que contrasta con las relaciones transaccionales de su mundo. Ahora, considera cómo la interacción con niños en tu vida te ha impulsado a reflexionar sobre aspectos de ti mismo que podrías haber pasado por alto. Esta dinámica en el garaje se asemeja a esa revelación personal, amplificada por la intimidad forzada del espacio. Finalmente, la discreción como estrategia de supervivencia y empoderamiento se erige como un pilar fundamental en el comportamiento de Elena. Su habilidad para operar en las sombras del opulento mundo de Ricardo, sin llamar la atención indebida ni generar conflictos innecesarios,
es una muestra de su inteligencia emocional y su profundo conocimiento de las dinámicas sociales. Al no revelar la magnitud de su conexión con Sofía ni las verdaderas razones de su desesperación, Elena mantiene un cierto control sobre la narrativa y evita exponerse a juicios o manipulaciones. Esta reserva no es sinónimo de debilidad, sino de una astucia calculada. Le permite navegar por aguas peligrosas, aprovechando la oportunidad de refugio sin comprometer su dignidad ni la seguridad de su hija. Al mantener su secreto, Elena se asegura de que, cuando llegue el momento de partir, no será simplemente una persona a la que se ha ayudado, sino alguien que ha gestionado su crisis con una fortaleza y una inteligencia notables. La revelación de la conexión entre Elena, Sofía y Ricardo Valenzuela no es meramente un giro argumental. Es la apertura de una caja de Pandora de implicaciones éticas y morales que sacuden los cimientos del mundo del magnate. Una vez que Elena, o quizás circunstancias externas, desvelan que Sofía es la nieta biológica de Ricardo, las acciones previas de él, su reticencia inicial, su posible desdén, adquieren una nueva y perturbadora luz. ¿Cómo se reconcilia la imagen del filántropo que dona millones a causas nobles con la posibilidad de haber ignorado, o peor aún, haber sido indiferente a la existencia de su propia sangre? Este descubrimiento obliga a una profunda introspección sobre la naturaleza de la responsabilidad y el deber. La ley puede dictar ciertas obligaciones, pero la moralidad exige mucho más. La cuestión ya no es si Ricardo puede ofrecer un futuro a Sofía, sino si debe, y si sus acciones pasadas, marcadas por la apatía, lo descalifican para ejercer ese rol. Ahora, plantéate esto. ¿Cuándo la omisión se convierte en una acción moralmente reprobable, especialmente cuando involucra a un ser indefenso? La respuesta a esta pregunta resonará en las decisiones futuras de Ricardo, marcando un antes y un después en su concepción de la justicia y la compasión. Además, la situación plantea un complejo dilema sobre la autenticidad de las relaciones en un contexto de interés oculto. Si Elena al principio mantuvo su secreto para asegurar un refugio, ¿cómo evolucionará su vínculo con Ricardo una vez que la verdad sea conocida? ¿Se basará en un afecto genuino o en la conveniencia de una nueva dinámica familiar y potencialmente financiera? Del mismo modo, la eventual aceptación de Ricardo hacia Sofía será un acto de amor paternal o una forma de enmendar un error, de salvaguardar su reputación o su legado. La revelación del secreto no erradica la ambigüedad inherente a las motivaciones humanas. Al contrario, la intensifica. La posibilidad de que Ricardo, al enterarse, intente comprar la relación o imponer su voluntad, basándose en su poder económico, es una amenaza latente. Elena, por su parte, se enfrenta a la disyuntiva de cómo proteger a Sofía de una posible manipulación, incluso si proviene de su propio abuelo biológico. En este escenario, la transparencia y la honestidad se convierten en herramientas de empoderamiento, pero también en vulnerabilidades. Piensa en tu propia experiencia. ¿Cuándo has sentido que una relación se veía comprometida por intereses ocultos y cómo afectó eso tu percepción de la autenticidad de ese vínculo? Por otra parte, la influencia del entorno en la formación del carácter se manifiesta de manera crucial en este punto de la narrativa. El contraste entre el mundo de opulencia de Ricardo y la precariedad de Elena, ahora revelada como su linaje, subraya cómo las circunstancias moldean la visión del mundo y las prioridades de un individuo. Ricardo, rodeado de lujo y éxito desde joven, ha desarrollado una mentalidad orientada a la acumulación y al control. Elena, por el contrario, ha forjado su carácter en la resiliencia, la adaptabilidad y la lucha constante por la supervivencia.
Sofía, la niña que ha crecido en el garaje, se encuentra en una encrucijada. ¿Será su futuro definido por el entorno al que ahora tiene acceso, o la fortaleza que su madre le ha inculcado prevalecerá? Este escenario nos invita a reflexionar sobre la importancia de la crianza y el entorno en el desarrollo de un individuo. Considera cómo tu propio entorno, tus experiencias de infancia y juventud han influido en quién eres hoy. ¿Qué aspectos de tu carácter crees que se formaron como resultado directo de tus circunstancias? Finalmente, la redefinición del concepto de familia se produce no solo a través de los lazos biológicos, sino también mediante la construcción activa de relaciones. La revelación de que Sofía es la nieta de Ricardo no crea automáticamente un vínculo familiar funcional. Ese vínculo debe ser cultivado, nutrido y, sobre todo, construido sobre bases de respeto mutuo y afecto genuino. La verdadera familia, en este contexto, emerge no solo de la sangre, sino de las acciones, del cuidado, del sacrificio y de la voluntad de estar presente. Elena, al haber cuidado de Sofía en circunstancias extremas, ha demostrado ser una figura familiar más sólida y presente que quizás Ricardo lo ha sido hasta ahora. La cuestión para Ricardo no es solo reconocer a Sofía como su nieta, sino asumir la responsabilidad de ser un abuelo, un protector, un miembro activo de esa nueva unidad familiar. Este proceso va más allá de las formalidades legales o los reconocimientos sociales, implica una transformación personal profunda. Piensa en las personas que, sin ser parientes de sangre, han desempeñado un papel fundamental en tu vida, como si fueran familia. ¿Qué acciones y cualidades hicieron que esa relación se sintiera tan significativa? La historia de Ricardo, Elena y Sofía promete explorar precisamente esa frontera difusa entre los lazos biológicos y las familias que elegimos o construimos. La revelación de la conexión biológica entre Sofía y Ricardo Valenzuela desata una marea de repercusiones legales y patrimoniales que trascienden la mera esfera emocional. La existencia de una heredera desconocida altera radicalmente el panorama de la sucesión de Valenzuela, un entramado que hasta ahora había sido meticulosamente planeado y muy probablemente documentado en testamentos y fideicomisos. La ley, a diferencia de la moral, no siempre opera con la sutileza de la compasión, se rige por estatutos y precedentes. Por lo tanto, el reconocimiento de Sofía como hija y nieta legítima podría desencadenar batallas legales complejas, disputas sobre la validez de documentos previos y la potencial dilución de fortunas destinadas a otros. Ahora, imagine usted la situación si, en su propia vida, un evento inesperado alterara drásticamente la distribución de sus bienes. ¿Cómo se sentiría al ver que su planificación, tan cuidadosamente elaborada, se ve amenazada por una realidad imprevista, por un lazo de sangre que hasta entonces había permanecido oculto? La presencia de Elena, como madre y ahora defensora legal de los derechos de Sofía, añade una capa de complejidad, ya que ella se convierte en la interfaz principal en estas negociaciones. Un rol que exige una comprensión profunda de los intrincados mecanismos del derecho sucesorio y corporativo, dominios ajenos a su experiencia previa. Consecuentemente, la reconfiguración del paisaje corporativo y de poder dentro del imperio de Valenzuela se vuelve una consecuencia ineludible. La aparición de un nuevo heredero, especialmente uno que ha crecido al margen de la élite empresarial, representa una amenaza potencial para aquellos que esperaban beneficiarse de la fortuna y la influencia de Ricardo. Los ejecutivos, los socios e incluso otros miembros de la familia, si los hubiera y estuvieran al tanto de la situación, podrían ver alteradas sus propias expectativas y posiciones.
La incertidumbre sobre el futuro liderazgo y la distribución de acciones podría generar inestabilidad, especulaciones y, en el peor de los casos, luchas internas por el control. La figura de Sofía, aunque inocente, se convierte involuntariamente en un peón, en un tablero de ajedrez corporativo, donde su mera existencia puede desestabilizar equilibrios de poder establecidos durante años. Piense en cómo una sola decisión inesperada en el mundo de los negocios puede sacudir los cimientos de una empresa. Ahora imagine el impacto de la revelación de un heredero desconocido en la estructura misma de un imperio multimillonario. Elena, al navegar estas aguas turbulentas, se ve forzada a adquirir un conocimiento acelerado de las dinámicas corporativas, aprendiendo a proteger los intereses de su hija en un entorno donde la ambición y el interés propio a menudo eclipsan las consideraciones éticas. Además, la ética de la intervención y la responsabilidad del desconocido se pone a prueba de manera radical. Ricardo Valenzuela, al ser confrontado con la verdad, no puede simplemente desentenderse de ella. Su riqueza y su poder le otorgan una capacidad de intervención sin precedentes en la vida de Elena y Sofía. Sin embargo, la cuestión ética fundamental reside en la naturaleza de esa intervención. Debe ser un acto de redención, un intento de compensar el tiempo perdido y la negligencia pasada, o debe ser un ejercicio de control, una forma de integrar a Sofía en su mundo bajo sus propios términos. La línea entre la ayuda genuina y la imposición paternalista se vuelve peligrosamente delgada. Elena, por su parte, se enfrenta a la difícil tarea de discernir las verdaderas intenciones de Ricardo, de proteger a Sofía de cualquier daño o manipulación, mientras intenta asegurar un futuro digno para su hija. Ahora considere esta situación. Si usted tuviera la capacidad de cambiar drásticamente la vida de alguien, ¿cómo se aseguraría de que su intervención fuera verdaderamente para su beneficio y no para el suyo propio? Esta pregunta es crucial para entender la encrucijada moral en la que se encuentra Ricardo y la cautela defensiva que Elena debe mantener. Por último, la naturaleza de la identidad y la pertenencia se convierte en un campo de batalla para Sofía, una vez que la verdad se desvela. Criada en la precariedad y el amor de su madre, Sofía de repente se ve arrojada a un mundo de riqueza y expectativas que le son ajenas. Su sentido de sí misma, forjado en las experiencias de la supervivencia y la intimidad con Elena, se ve desafiado por la aparición de un abuelo y un linaje que ella nunca conoció. ¿Cómo asimilará esta nueva realidad? ¿Se sentirá parte del mundo de Ricardo o se aferrará a las raíces que la han sostenido? La respuesta a estas preguntas determinará no solo su futuro, sino también la verdadera naturaleza de la familia que se está intentando construir. Piense en cómo un cambio drástico de entorno, como mudarse a un nuevo país o a una nueva ciudad, puede afectar la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Para Sofía, este cambio es aún más profundo, alterando su linaje y su lugar en el mundo. El camino hacia la integración, si es que llega a ocurrir, estará plagado de desafíos para encontrar un equilibrio entre su identidad original y las nuevas realidades que se abren ante ella. La gestión de la crisis de identidad de Sofía se presenta como un desafío central y de naturaleza completamente distinta a los aspectos legales o corporativos. Su infancia, hasta este punto, se había desarrollado en un entorno de afecto intenso, pero recursos limitados. Ahora se enfrenta a la dualidad de una vida que, hasta hace poco, era inimaginable. El contraste entre el garaje y las habitaciones opulentas de la mansión, entre las conversaciones de supervivencia y las discusiones sobre herencias, genera una disonancia cognitiva significativa para una niña.
No se trata solo de adaptarse a un nuevo entorno físico, sino de asimilar la complejidad de las relaciones humanas y las dinámicas de poder que la rodean. ¿Cómo procesa una niña la idea de que un hombre a quien apenas conoce es, en realidad, su abuelo, y que este hombre posee una riqueza que podría proveerle todo lo que antes le faltaba? La clave aquí es observar cómo Sofía, a través de su inocencia, podría actuar como un catalizador inesperado para la reconciliación, o por el contrario, como un punto de fricción en las tensiones latentes. Su perspectiva, libre de los prejuicios y las ambiciones adultas, podría ofrecer una visión más pura de lo que realmente significa la conexión familiar. Ahora, piense en cómo, al enfrentar un cambio radical en su vida, incluso los adultos luchan por redefinir su propio sentido de quiénes son. Para Sofía, este proceso es aún más pronunciado y su capacidad para navegarlo dependerá en gran medida del apoyo que reciba. Un aspecto radicalmente nuevo a considerar es la arquitectura de la influencia emocional que Elena ejerce sobre Ricardo, más allá de la revelación genética. Antes de que la verdad biológica saliera a la luz, la simple presencia de Elena y Sofía en el garaje comenzó a erosionar las barreras emocionales de Ricardo. Fue la demostración diaria de la resiliencia de Elena, su dedicación inquebrantable hacia su hija, lo que gradualmente humanizó al magnate. La forma en que Elena, a pesar de su vulnerabilidad, mantenía una dignidad y una fuerza interior notables, forjó un respeto no explícito en Ricardo. Este respeto, nacido de la admiración por su carácter y no por un vínculo de sangre, se convierte en la base sobre la cual se asientan las futuras interacciones. Si bien el descubrimiento de la relación biológica proporciona un marco legal y patrimonial, es esta conexión emocional preexistente, forjada en la adversidad compartida del garaje, la que ofrece el potencial para una reconciliación genuina y una relación abuelo-nieta auténtica. De hecho, la capacidad de Elena para inspirar esa admiración y respeto es, en sí misma, una forma de poder, uno que opera en un plano diferente al financiero. Reflexione sobre las ocasiones en que la fuerza de carácter de alguien, más que su posición o sus posesiones, ha impactado profundamente su propia perspectiva. Ese es el tipo de influencia sutil, pero poderosa, que Elena ha estado ejerciendo. Además, la gestión de la culpa y la redención a través de la acción concreta se presenta como la siguiente gran etapa para Ricardo. El descubrimiento de que Sofía es su nieta no es solo un hecho, sino una acusación tácita de su propia negligencia y ceguera. La culpa, una emoción que Ricardo probablemente ha evitado o suprimido durante años, ahora se materializa en la forma de una niña inocente que representa su propio legado, un legado que él casi ignora. La verdadera prueba para Ricardo no será reconocer legalmente a Sofía, sino demostrar a través de sus acciones que está dispuesto a enmendar su pasado. Esto implica más que solo proveer recursos materiales, significa invertir tiempo, atención y afecto genuino. La cuestión ética aquí no es solo la compensación, sino la transformación personal. ¿Podrá Ricardo superar su enfoque transaccional de la vida para abrazar la complejidad y la reciprocidad de las relaciones familiares? La forma en que él gestione esta culpa, si la canaliza hacia actos de amor y responsabilidad, definirá su carácter en este nuevo capítulo. Piense en cómo la sensación de haber cometido un error, incluso uno involuntario, puede motivar a las personas a realizar actos de bondad significativos para compensar. Para Ricardo, esta es una oportunidad de redefinir su legado a través de la acción. Finalmente, la construcción de una narrativa de esperanza para Sofía, desligada de la opulencia, emerge como un objetivo primordial y un desafío único. Si bien la riqueza de Ricardo podría ofrecer a Sofía un futuro materialmente seguro,
El verdadero desafío reside en asegurarle una infancia y una adolescencia donde su identidad no esté definida únicamente por su linaje o su acceso a la fortuna. Elena, como su madre, tiene la responsabilidad de inculcarle valores que trasciendan el materialismo, de recordarle la importancia de la resiliencia, la empatía y la autovaloración independiente de las circunstancias externas. La meta no es solo integrar a Sofía en el mundo de Ricardo, sino hacerlo de una manera que preserve su esencia y le permita desarrollar un sentido de propósito propio. La narrativa que se construya para ella deberá enfocarse en el amor, el aprendizaje y la contribución, más que en la mera posesión. Ahora, considere cómo, en su propia vida, usted ha buscado equilibrar las necesidades materiales con el desarrollo de valores fundamentales. Para Sofía, esta es una tarea aún más compleja, que requerirá una guía consciente y amorosa para asegurar que su futuro sea rico en significado, no solo en recursos. Al contemplar el intrincado tapiz que hemos desentrañado, donde los ecos de la opulencia chocan con la resonancia de la necesidad más apremiante, se perfila una confluencia de fuerzas que trascienden la mera anécdota. Las capas de la existencia, tan distintas en su manifestación externa, se revelan interconectadas por hilos invisibles de experiencia humana. Hemos sido testigos de cómo las estructuras de poder aparentemente inamovibles se tambalean ante la irrupción de lo inesperado y cómo la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, puede convertirse en el crisol de una fortaleza insospechada. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, es palpable cómo la percepción de lo que constituye un verdadero valor se ve sometida a un escrutinio profundo, invitándonos a cuestionar las métricas convencionales de éxito y plenitud. En la encrucijada de estos mundos, donde la frialdad del acero y el cristal se encuentra con la calidez de un vínculo recién descubierto, se desvela una verdad sutil, pero poderosa. La urdimbre de nuestras vidas, con sus hilos de ambición, sacrificio y afecto, se teje de maneras a menudo impredecibles. La noción de pertenencia, tan fundamental para la identidad humana, se redefine en este espacio confinado, demostrando que los lazos más fuertes no siempre nacen de la sangre, sino de la conexión forjada en la adversidad y el reconocimiento mutuo. A medida que nos aproximamos a la reflexión final, la senda hacia una comprensión más profunda se aclara, iluminada por las resonancias de estas interacciones complejas y las lecciones que, silenciosamente, se han ido acumulando. Al pivotar hacia la conclusión, es evidente que las semillas de la transformación han sido plantadas en terreno fértil. Las aparentes dicotomías que inicialmente parecían insalvables, riqueza contra pobreza, poder contra impotencia, secreto contra revelación, convergen en una amalgama de experiencias humanas que nos invitan a una reconsideración de nuestras propias premisas. La intrincada coreografía de las decisiones y sus consecuencias se despliega ante nosotros, sugiriendo que la verdadera medida de un individuo reside no en la acumulación de bienes, sino en la profundidad de sus conexiones y en la autenticidad de sus acciones. Este cúmulo de percepciones nos prepara para un cierre que busca integrar estas comprensiones en una visión más amplia de la experiencia humana. La historia de Ricardo Valenzuela y Elena, tejida en la fría arquitectura de un garaje y en el secreto compartido de una niña, nos confronta con la esencia misma de lo que significa ser humano, más allá de las fortunas acumuladas o las carencias más crudas. No se trata de una simple fábula sobre ricos y pobres, sino de una profunda meditación sobre la fragilidad de nuestras construcciones, tanto materiales como emocionales, y la inesperada fuerza que emerge cuando esas estructuras se ven desafiadas por la cruda realidad de la vida.
El portazo que resonó en la mansión no fue solo el sonido de una puerta cerrándose, sino el eco de un mundo que se fracturaba, abriendo paso a una verdad que se negaba a ser ignorada. La petición, aparentemente humilde, de dormir en un garaje, desmanteló la fachada de invencibilidad, obligando a un magnate a mirar más allá de sus cifras y sus imperios y a confrontar la desnudez de su propia humanidad. En este peculiar santuario de motores y metal pulido, donde la opulencia se vio forzada a coexistir con la necesidad más apremiante, se forjó un entendimiento que trasciende el lenguaje y las convenciones sociales. Las luces frías del garaje, que antaño solo iluminaban el brillo de los objetos inanimados, pasaron a ser testigos de la calidez de una conexión incipiente, de la chispa de humanidad que se reaviva en los rincones más insospechados de la existencia. Elena, con su resiliencia silenciosa y su amor incondicional por Sofía, no solo encontró un refugio temporal, sino que se convirtió en el espejo que reflejó en Ricardo la ausencia de aquello que el dinero no puede comprar. Un vínculo genuino, una conexión que nace del sacrificio y la entrega desinteresada. La pregunta sobre cómo definir la familia, si por lazos de sangre o por actos de amor, resuena con una fuerza particular en este escenario, recordándonos que las estructuras más sólidas no siempre se asientan en la genética, sino en la edificación constante de la confianza y el afecto. La revelación de la conexión biológica, si bien altera el curso de los acontecimientos legales y patrimoniales, no es el clímax, sino un punto de inflexión que valida la profunda transformación que ya estaba en marcha. El verdadero legado de Ricardo Valenzuela no se medirá en sus imperios financieros, sino en la capacidad que demuestre para abrazar la responsabilidad que ahora se le presenta, no como una obligación legal, sino como un imperativo moral. La redención, si llega, no será un acto de caridad, sino la consecuencia natural de reconocer y nutrir el vínculo que la vida, de manera tan inesperada y conmovedora, le ha devuelto. La historia nos enseña que la verdadera riqueza reside en la capacidad de abrir el corazón, de extender la mano y de construir puentes donde antes solo había muros. La práctica de la empatía, la comprensión y el amor, esa es la verdadera lección que emerge de este encuentro fortuito. El verdadero ejercicio, el que verdaderamente nos define, comienza ahora en la forma en que elegimos vivir esas verdades en nuestro propio día a día, buscando esa humanidad compartida que nos une, más allá de cualquier garaje o cualquier fortuna.